A continuación, presentamos al doctor Javier Indalecio Barraza. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, máster en Administración, Derecho y Economía por la Universidad de París. También es director del máster en Derecho Administrativo de la Universidad Abierta Interamericana, director de la revista Administración y Derecho. Es profesor regular adjunto de Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires, profesor asociado de Derecho Político de la Universidad de Salvador. Ha sido asesor legal de la Presidencia de la Nación en los periodos 1994 a 2013. También ha sido conjuez en lo contencioso administrativo federal, periodos 2003 a 2013. Es autor de 20 libros y de 300 artículos en revistas jurídicas especializadas del país y del extranjero. Actualmente es el defensor oficial del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. El doctor Javier Barraza disertará acerca de la responsabilidad del Estado por actividad judicial. Pido un fuerte aplauso para él. Buenas tardes. Agradezco a las autoridades de la Asociación de Magistrados, en particular a la doctora Elisa Casañe, quien me ha formulado esta invitación, al doctor Gallo Quintián, quien con sus buenos oficios me ha permitido estar aquí. Y me siento honrado de compartir este panel con el doctor Ezequiel Casañe, heredero de una estirpe jurídica, y del doctor Alfredo Guzmán, quien con energía vital contagiosa inyecta un torrente de vida al derecho administrativo argentino. Y fundamentalmente me siento honrado también de estar acá en presencia de mi maestro, el doctor Juan Carlos Casañe, ¿sí? Él propició mi vida académica, así que siento una profunda emoción ser protegido por su sombra tutelar. Muchas gracias. El tema del que les voy a hablar, tal como adelantó la doctora Fiorino, es la responsabilidad del Estado por actividad judicial. El problema que se plantea en este tipo de responsabilidad son algunos de los obstáculos para obtener un conocimiento y obtener cifras fiables, certeras y absolutas y establecer claramente qué es este tipo de responsabilidad. Los obstáculos son múltiples. En particular, uno de los grandes obstáculos para estudiar adecuadamente este tema es la cosa juzgada. Los detractores de este tipo de responsabilidad entienden que si se admite este tipo de responsabilidad, en definitiva estaríamos alterando el valor de la cosa juzgada y abriríamos las compuertas para la eterna incertidumbre y la inseguridad jurídica. Por otra parte, el otro problema que se plantea es que tenemos una ley, la ley 26.944, que nos hizo retroceder muchas de las construcciones doctrinales y jurisprudenciales que lentamente había ido recepcionando la Corte, fueron destruidas mediante la sanción de esta ley. En ese sentido, lo que parecería conveniente es elaborar una nueva ley que nos coloque a la vanguardia en el derecho administrativo, por cuanto la ley resulta lesiva de ciertos derechos fundamentales. En otro orden de ideas también, el problema que encontramos es la escasez de fallos. En un relevamiento cuantitativo, desde 1863 hasta hoy, la Corte pronunció en este punto 52 fallos. Pero de esos 52 fallos, tan solo prosperaron 25, 20 de manera total y 5 de manera parcial, con lo cual uno puede advertir el escaso desarrollo de los fallos judiciales en este punto. Los que verdaderamente desarrollaron las teorías acerca de esto ha sido, sin lugar a dudas, la doctrina. La doctrina también tiene algunos apologistas y detractores de este tipo de responsabilidad. Conviene entonces pensar que necesitamos llegar a acuerdos para generar un sistema de responsabilidad, ni tanta responsabilidad de manera tal que el Estado resulte el garante de todas las contingencias de la vida económica, social y cultural, pero tampoco de una negativa a reconocer este tipo de responsabilidad, con lo cual colocamos al individuo ante la ausencia de respuestas justas y satisfactorias. Por otra parte, tenemos una información insuficiente. Este es otro de los problemas para estudiar esta cuestión, al punto tal que
la Corte no ha publicado la totalidad de ese universo de 52 fallos. En nuestro relevamiento hemos detectado 6 sentencias que la Corte no ha publicado en su colección oficial. Esto también revela una tendencia negativa, por un lado, a este tipo de responsabilidad y al mismo tiempo una tendencia al ocultamiento. Más del 10% de las sentencias no han sido publicadas. Otro punto también que merece una reflexión es un aspecto económico. No podemos determinar cuánto gastó el Estado en este tipo de responsabilidad cuando lo reconoció. De hecho, nuestro país ha modificado en nuestra vida institucional 5 veces el signo monetario. En 1881 hasta 1969 teníamos pesos moneda nacional. De 1969 a 1982 pesos ley 18.188. De 1982 a 1985 pesos argentinos. De 1985 a 1991 australes y desde 1991 pesos. Con lo cual es muy difícil determinar en términos cuantitativos, con cifras fiables, certeras y absolutas, cuánto se gastó. Y a eso hay que agregar que la Corte no publica a veces los montos indemnizatorios. Y como si esto fuera poco, tampoco es posible hacer un listado de aquellos jueces que desplegaron de manera incorrecta su actividad. La lectura de los fallos no nos permite determinar accionar profesional de los magistrados. Estos son algunos de los aspectos metodológicos para un adecuado estudio de este tema. Veamos una mera referencia histórica a este tema de la responsabilidad del Estado por actividad judicial, que según el mito, esta es una concepción moderna. En realidad, desde la más remota antigüedad hubo una preocupación acerca de regular este tipo de actividad. Si nos remontamos a la Mesopotamia, en los viejos códigos de la Mesopotamia, como el código Lipit-Ishtar, el código de Snuna y el código Hammurabi, ya contenían reglas relativas a la responsabilidad del Estado por actividad judicial. El código de Snuna, de 1934 a.C., regulaba un tipo de accionar judicial y establecía que los jueces administraban justicia en nombre del monarca. Eso en 1934 a.C. En la actualidad, en países con monarquías parlamentarias, como es el caso de España o Inglaterra, las sentencias comienzan con la frase en nombre del rey o de la reina, según sea el caso. Con lo cual, hay algunos aspectos que en la actualidad tienen vigencia. El código más conocido, sin lugar a dudas, es el Código Hammurabi, y en la Ley 5 de ese Código Hammurabi contenía una referencia acerca de la responsabilidad del Estado por actividad judicial. En ese código se establecía que el juez que hubiera dado una sentencia y hubiera modificado esa sentencia, ese juez iba a ser responsable hasta 12 veces el valor del monto reclamado. Eso en la antigua Mesopotamia. ¿Qué pasó en Egipto? En Egipto ustedes saben que el faraón era una divinidad, era un intermediario entre lo que decían los dioses y los seres humanos. El faraón era el sumo sacerdote y se ocupaba que lo ordenado por los dioses se cumpliera en la tierra. Y la justicia se administraba en nombre de Mat, la diosa del orden, de la virtud, del equilibrio. Y cuando se produjo una injusticia, según los antiguos egipcios, se produjo un desorden en el orden cósmico y social. Y por esa razón Mat quedaba oculta. La diosa Mat está incluida en las cartas de Tarot. Esto hasta parece medio astrológico hacer referencia a este término. Pero basta simplemente ingresar al Palacio de Justicia para ver que nosotros también representamos a la justicia con una mujer que además busca el equilibrio, igual que la diosa Mat, que con su balanza, en nuestro caso, busca el equilibrio y busca sopesar el derecho. En definitiva, hay algunas cuestiones de la vieja antigüedad que nos permiten reflexionar sobre este punto. Lo que sí, en una regulación en el orden jurídico positivo, existía el decreto de Horemheb. En el decreto de Horemheb, en el templo de Karnak, se establecía una norma relativa a la responsabilidad de los jueces y de los funcionarios judiciales. En el caso del funcionario judicial, si cometía un acto de corrupción y eso generaba un perjuicio, existía una sanción. La sanción eran 100 bastonazos y el corte de la nariz, ¿sí? Y en el caso de los jueces,
Bueno. Bueno. Y en el caso de los jueces, la pena era la pena de muerte. Y tal como decía el decreto de Oremed, el delito más grave es el del juez que se deja comprar y su castigo será la muerte. Lo mismo en la antigua Grecia. En la antigua Grecia sustentaron su sistema judicial en una paridad sustancial entre juzgadores y juzgados, ¿sí? Salvo una excepción del Tribunal Supremo Eclesiástico que no respondía. En el modelo romano, para terminar con esta vieja referencia histórica, en el modelo romano, los romanos crearon una acción tendiente a morigerar la rigidez del derecho civil. Esta acción se llamaba restitutio in integrum. Luego de esto, el esfuerzo fue establecer caminos para un reconocimiento de este tipo de responsabilidad al punto de llegar a un reconocimiento de tipo patrimonial. En una primera etapa en Francia se hizo un reconocimiento de tipo moral. Un decreto de Luis XVI de 1788 reconocía una reparación moral a quienes habían sido condenados por una sentencia injusta. ¿Y en qué consistía la reparación? En la publicación de edictos que daba cuenta de que la persona no había cometido ese delito. Posteriormente se reconoció una reparación moral y los franceses fueron avanzando gradualmente en el reconocimiento para sentencias penales definitivas, para la prisión preventiva y finalmente para las sentencias en todos los ámbitos y para las medidas provisorias. ¿Qué hicimos en nuestro país? En nuestro país hicimos un intento por regular este tipo de actividad y el primer antecedente se remonta a 1934 con un proyecto del diputado Moret de 1934. En 1937 también hubo otro proyecto de Sebastián Soler y Vélez Mariconde. Posteriormente, en 1947, un proyecto del diputado Graña Echeverri. Y finalmente un proyecto de Carlos Arturo Juárez de 1965. El viejo caudillo santiagueño también había propiciado un sistema de reconocimiento de este tipo de responsabilidad. Lo cierto es que nuestra Corte elaboró todo un sistema de reconocimiento de la responsabilidad en 52 fallos. De esos 52 fallos podemos extraer algunas premisas jurídicas. En primer lugar, que es una responsabilidad excepcional, que si se reconoce este tipo de responsabilidad es necesaria una nueva sentencia que reconozca el error judicial y también se reconoce responsabilidad para las medidas provisorias, no solo para la prisión preventiva, sino también para órdenes de secuestro, mandamiento de embargos. También se reconoce, pero es necesario que ese auto que decretó esa prisión preventiva o esa resolución judicial que decretó una medida provisoria sea declarada ilegítima. ¿Cómo evolucionó la Corte? La Corte evolucionó en un primer periodo que va de 1937 a 1971 con lo que yo denomino la etapa experimental. En esa primera etapa se registran 3 fallos. El caso Rivero Aedo, el caso Matei y el caso Campbell. En esos 3 casos, la Corte, en una etapa experimental, sienta las bases de lo que luego va a ser el desarrollo. En el caso Rivero Aedo se trataba del cuestionamiento de un secretario judicial que se había robado un depósito judicial. En este caso, la Corte condena a devolver el depósito. No hay un desarrollo acerca de la responsabilidad del Estado por actividad judicial, pero este es un caso importante porque por primera vez surge cuestionado el accionar judicial. Posteriormente, con el caso Matei de 1968, la Corte establece que los procesos deben ser rápidos y deben durar un tiempo razonable. Y finalmente, en el caso Campbell del año 1971, la Corte admite la revisibilidad de la cosa juzgada. La Corte dice que la cosa juzgada ha sido ideada para proteger derechos legítimamente adquiridos, pero no para amparar un remedio de juicio y, en definitiva, una situación ilegítima que había sufrido Juan Campbell Davidson. Esta es la etapa experimental de la Corte. Luego viene un periodo de inactividad o de silencio que va desde 1971 a 1985.
En ese periodo no se registra ningún fallo de la Corte y en 1985 empieza indudablemente el periodo de desarrollo y sistematización de este tipo de responsabilidad. En una primera etapa la Corte va admitiendo ciertas cuestiones, pero con un criterio errático. En el caso Hotelera Río de la Plata, en 1985, la Corte admite este tipo de responsabilidad, pero no dice cuáles son los requisitos. Posteriormente, en el caso Echeverry y en el caso Videla Cuello, admite la responsabilidad para medidas provisorias, pero no establece los parámetros. Posteriormente, en el caso Viñoni, admite lo que es el error judicial, ¿sí? Aunque un año después, en el caso Mayosol, la Corte parece negarse a esta construcción y no trata el tema, ¿sí? Lo cierto es que en esta primera etapa, entonces, ya del desarrollo, la Corte fija algunas bases. Y luego viene la etapa del desarrollo con el caso Balda y el caso Román. Hay muchos más, pero creo que estos son los más determinantes. Porque tanto en el caso Balda como en el caso Román, la Corte establece que tanto la sentencia definitiva como las medidas provisorias pueden ser cuestionadas judicialmente, pero se requiere que esa sentencia judicial se declare que ha sido ilegítima, que se declare el error judicial y eso requiere una nueva sentencia que la declare. Y en el caso de las medidas provisorias, tanto la prisión preventiva como una medida cautelar, se requiere que esa medida cautelar sea declarada ilegítima, porque el hecho de dejar sin efecto esa medida provisoria no autoriza per se a considerar que tengo derecho a una indemnización. Y luego de esto la Corte empieza a construir lo relativo a la dilación indebida de los procesos, como es en el caso Rosa, entiende también con el caso Aris Navarreta que la dilación indebida de un proceso constituye la violación a un derecho humano y finalmente, para concluir con esta rápida evolución jurisprudencial, en el caso Marinkovic con Vargas, la Corte indirectamente admite la responsabilidad personal del magistrado. En este caso se trataba de un cuestionamiento al artículo 93 de la Constitución de Santa Fe que permite enjuiciar al magistrado. Aquí la Corte se basa fundamentalmente en las autonomías provinciales y entiende que cada provincia puede organizar su administración de justicia, pero indirectamente, según mi interpretación, la Corte está admitiendo la responsabilidad personal del magistrado, como es en el caso Marinkovic con Vargas. Lo cierto es que esta ha sido la construcción fatigosa, larga, de muchos años de la Corte, hasta que vino la ley 26.944 que nos hizo retroceder. La ley, en su artículo 5, dice que la responsabilidad del Estado por actividad judicial legítima no genera responsabilidad. Esto obviamente desde alguna perspectiva puede ser objetable, porque en definitiva cuando una persona es sometida a una prisión preventiva sufre un perjuicio. Si bien son cargas de la vida en sociedad, son imposiciones a las que todos debemos someternos, sin lugar a dudas hay un perjuicio. Y esta es tarea de los juristas, poder brindar respuestas adecuadas a necesidades de la vida social. Necesitamos entonces una nueva ley que regule este tipo de responsabilidad, que fije con parámetros claros y sobre una base filosófica en donde prevalezca el ser, cuáles son los objetivos que queremos cumplir con este tipo de responsabilidad. Necesitamos entonces una nueva ley y que sea guiada por la lógica jurídica que no es difícil de entender. Muchas gracias.